Ahí está. Y vamos a compartir pantalla. Con esto aquí. Ahí está. ¿Pueden verlo bien ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto entonces. Yo voy a apagar aquí un ratito la cámara, así no se me va cortando internet. Bueno, vamos a ver esta nueva materia que es Seguridad Industrial Avanzada. Vamos a comenzar con un poquito de lo que es historia. Vamos a hacer un paneo por la historia, ¿sí? Una breve introducción a la historia, en las diferentes épocas, ¿sí? Donde nosotros podemos ver algunos indicios de lo que es seguridad industrial y quiénes fueron sus precursores. Comenzando primeramente por lo que es la antigüedad y la Edad Media, donde en esa época nosotros lo que estudiamos en historia es que obviamente los esclavos eran los que tenían el rol más importante dentro de lo que era el trabajo, ¿sí? La actividad productiva. De ahí que se asocia siempre al trabajo con lo que es un esfuerzo físico, ¿sí? Con lo que es la esclavitud, ¿sí? Entonces, en esa época, en todo lo que es antigüedad y Edad Media, eran prácticamente los esclavos los que realizaban todas las tareas más riesgosas, ¿sí? Más peligrosas, y las que implicaban un mayor esfuerzo físico. Cuando nos remontamos a la época, a esta antigüedad, y hablamos, por ejemplo, de Egipto, acá podemos hacer alusión que, por ejemplo, Egipto fue un país donde más se innovó en lo que hace materia de higiene y seguridad, porque, por ejemplo, para la construcción de lo que fueron las grandes pirámides y las grandes esfinges, que eran las que adornaban toda la ciudad, ¿no es cierto?, se usaban arneses y andamios, ¿sí? Como una forma de seguridad para que los esclavos, porque o sea, ese trabajo lo hacían los esclavos, ¿sí? Lo realizaran de una manera un poco más segura. Entonces digamos que uno de los precursores en seguridad industrial fueron los egipcios con la implementación de estos dispositivos de seguridad. A medida que fue avanzando, ¿no es cierto?, el tiempo, en Grecia, entre lo que son los siglos IV y el siglo VI, cuando se empieza a construir lo que es la gran Acrópolis griega, empieza a haber un trabajo un poquito más diferenciado, ¿sí? Y acá empiezan los aportes sobre lo que es la medicina ocupacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque había mucho trabajo en minería, ¿sí? Y empezaron a aparecer enfermedades por intoxicación. Y acá es donde aparece el papá de la medicina, ¿sí? Que fue Hipócrates, allá por el año 460 y 370 a.C., y fue Hipócrates el que desarrolla el primer tratado sobre lo que son las enfermedades de los mineros, ¿sí? En este caso, obviamente, por el tema del plomo, ¿sí? ¿Qué pasó después? ¿Qué tuvimos después nosotros en cuanto a el transcurso de la historia? Empiezan a aparecer todo lo que es la rama de la filosofía, ¿sí? Y acá nosotros tenemos al gran filósofo y naturista griego Aristóteles, donde Aristóteles también interviene en lo que es la salud ocupacional de aquella época, ¿sí? ¿Y de qué hablaba Aristóteles? ¿Qué es lo que estudiaba Aristóteles? Prácticamente esas deformaciones físicas que se producían en las personas, en los trabajadores, a raíz de las actividades que realizaban, ¿sí? Donde Aristóteles plantea la necesidad, ¿sí?, de intervenir sobre esas actividades ocupacionales que daban origen a esas deformaciones físicas, y empieza a investigar también esas intoxicaciones producidas por el plomo. En Roma, ¿sí?, con Plinio y Galeno, aparecen los primeros estudios de la toxicidad por mercurio, donde ellos también no solamente hacen referencia al mercurio, sino empiezan a aparecer otras sustancias cancerígenas
y de afectación a la salud, como es el azufre y el zinc. Y de aquí empiezan a surgir enunciados, ¿sí?, y normas griegas en lo que hace a prevención para aquellos trabajadores que trabajaban en lo que era la industria o la manufactura del plomo y el mercurio. ¿Qué es lo que hace Galeno, qué es lo que hace Plinio? Recomendar en esos tratados que ellos escribieron que los trabajadores que desempeñaban actividades en la minería usaran respiradores que eran fabricados con la vejiga de los animales, ¿sí?, con esa telita, ¿sí?, de la vejiga de los animales. Y empieza a aparecer después en Roma, que nosotros sabemos que Roma es la cuna de lo que es el derecho, aparecen las leyes. Leyes que hablan de la conducta y de la protección de los bienes privados. Pero aparte de hablar de la conducta y los bienes privados, empiezan a tomar medidas de índole legal sobre lo que es la salud de las personas que usaban los baños públicos, ¿sí? Entre esas personas que usaban los baños públicos se encontraban los trabajadores. Entonces ellos empiezan, digamos, a hacer leyes de cómo tenían que ser esos baños públicos, qué requisitos de higiene debían cumplir, porque allí es donde los trabajadores se higienizaban. En la misma Roma, tiempo después, ya para el 130, ¿sí?, al año 200 después de Cristo, Galeno, ¿sí?, que fue contemporáneo a Hipócrates, se lo considera ya como el médico más importante del mundo antiguo. ¿Qué es lo que hace Galeno? Empieza a estudiar enfermedades de los mineros también, porque en esa época era mucho, ¿sí?, la manufactura en minería. Entonces, todos estudiaban esas afecciones a la salud que tenía esta rama, ¿sí?, laboral, que era la minería. Pero aparte de estudiar las enfermedades de los mineros, también empieza a estudiar las enfermedades de los curtidores y qué es lo que pasaba con los gladiadores. No sé si ustedes se acuerdan que los gladiadores, aparte de llevar todo ese armamento pesado, ¿sí?, para poder luchar, que esas luchas eran para agasajar, ¿sí?, digamos, a la población que estaba más estandarizada, ¿sí?, a la crème de la crème, o sea, esos eran sus juegos, ¿no?, ese agasajo a la población mediante la lucha de gladiadores, pero las condiciones en que tenían a los gladiadores eran pésimas. Entonces, no solamente había problemas de riesgo ergonómico en esa época por el uso de esas grandes armaduras y esas armas, sino también otras afecciones a la salud por las pésimas condiciones en las que vivían los gladiadores. Entonces, estudian no solamente, ¿sí?, las afecciones a mineros, a los curtidores, sino también lo que pasaba con los gladiadores. Ahora, ¿qué hace Galeno? También empieza a estudiar todas esas enfermedades que se asocian con lo que son las emanaciones de plomo. Por lo tanto, empiezan a investigar un poquito más las afecciones respiratorias que tenían los trabajadores que desempeñaban sus actividades dentro de la minería, ¿sí? Con el Renacimiento, ya por el siglo V, el siglo X, en Francia se empiezan a fundar las primeras universidades. Con estas primeras universidades empiezan a surgir las primeras leyes de protección a los trabajadores, ¿sí? Esto que pasa en el siglo X es lo que empieza a formalizar la seguridad laboral, que después de esas universidades empiezan a emanar las ordenanzas de Francia, que son las que se van a encargar de velar por la seguridad de todo lo que es la clase trabajadora. A partir de la Edad Moderna, Kirchner empieza a escribir El mundo subterráneo, así se llama su obra, donde empiezan a aparecer las sintomatologías y los signos de las enfermedades también asociadas a la minería, como por ejemplo la falta de oxígeno, o sea, la dificultad para la respiración, como es la disnea, ¿sí?, y la tos. Y acá es donde aparece Ramanasi, que se lo considera el padre de la medicina laboral,
que empieza a sentar un precedente muy importante en todo lo que es salud y seguridad ocupacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a ver todos los aspectos técnicos del trabajo, ¿sí? Y después, ¿sí?, empieza a ver cómo, ¿sí?, la seguridad ocupacional, ¿sí?, puede empezar a revertir, ¿sí?, esos aspectos, digamos, de salud nocivos que tenían ciertos agentes de riesgo a los que estaban expuestos los trabajadores. Ahora, con la revolución industrial, donde la gran mayoría de los oficios artesanales que se hacían en épocas anteriores empiezan a ser reemplazados por la producción en serie, aparece la máquina del vapor, las primeras máquinas, ¿sí? Todos los que trabajaban en su momento en el campo empiezan, ¿sí?, a migrar a las grandes urbes, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajando en esas empresas que empezaban a desarrollarse, ellos ya podían recibir un sueldo, cosa que si ellos trabajaban en el campo, ¿sí?, no había ningún sueldo que compensara, ¿sí?, esa actividad laboral. Entonces empiezan a migrar hacia las grandes urbes, con lo cual acarrea un problema no solamente, digamos, de infraestructura, sino ya un problema ambiental, porque desde aquella época empiezan también los problemas ambientales, con lo que es la densidad de población y lo que implica ese aumento de población, ¿no? Aumento de la capacidad productiva para la alimentación, ¿sí?, aumento de los desechos producidos, obviamente, por los seres humanos, ¿sí?, y todo lo que es el aumento de las condiciones también infrahumanas en las que ellos empezaban a trabajar, ¿no es cierto?, con esa gran migración que hubo hacia las grandes urbes. Cuando nosotros tenemos grandes concentraciones de gente, aparecen estos problemas ambientales, pero también aparecen otros problemas como son, ¿sí?, la proliferación de enfermedades y epidemias casualmente, ¿sí?, por esas condiciones de hacinamiento y de falta de higiene. Entonces, esas condiciones de salud y de seguridad prácticamente en esa época no existían, eran muy, pero muy bajas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaba en esa época, cuando comienza todo lo que es la revolución industrial? No existía la cultura de la seguridad, directamente inexistente, ¿sí?, carente por todos lados, por donde se viera. No había forma de que la gente supiera, ¿sí?, más allá de que estaban viendo cuál era el riesgo, cuál era el peligro de la manipulación de una máquina, o de un determinado equipo, o un determinado trabajo que se tenía que hacer, por ejemplo, en altura, ¿sí?, esa cultura de la seguridad no existía. Si no tenemos una cultura de la seguridad, por ende, no vamos a tener, ¿sí?, todo lo que son las normativas mínimas, ¿sí?, o los requerimientos mínimos para poder prevenir los accidentes de trabajo. ¿Qué es lo que sucedía en esa época? Gran cantidad de accidentología laboral, ¿sí?, y gran cantidad de enfermedades también de origen laboral. Ahora, allá por el año 78, en España, empiezan a emanar algunas leyes, denominadas edictos, que trataban sobre lo que era la protección contra los accidentes, ¿sí?, de los trabajadores. En el año 1802, en Inglaterra, se empieza a reglamentar todo lo que es el trabajo dentro de las fábricas, ¿sí? En esa reglamentación se empiezan a limitar las jornadas laborales, que eran sumamente extensas. O sea, uno ingresaba a trabajar y hasta que no terminaba la producción, ¿sí?, no salía de la fábrica. ¿Qué pasa en esa época? El Parlamento inglés decide poner un límite dentro de lo que es esa jornada laboral, ¿sí?, y empiezan a fijar cuáles son los niveles mínimos que se van a necesitar, ¿sí?, para que haya buena higiene, buena salud y para que los trabajadores estén educados, ¿sí?, en esta normativa recientemente en aparición, en auge, basada en lo que es la protección, ¿sí?, en materia de higiene y seguridad.
En el año 1841 surge la Ley de Trabajo para Niños, casualmente surge en Inglaterra. En esa época se contemplaba que no solamente el hombre ya maduro podía trabajar, sino que lo podía acompañar la mujer y también los niños. Entonces, como había mucha cantidad de niños que fallecían por desnutrición, porque no se alimentaban bien, porque estaban todo el día metidos dentro de esas industrias, fallecían por accidentes de trabajo y fallecían por enfermedades profesionales, es que también ese Parlamento inglés decide, ¿sí?, sancionar una ley para el trabajo infantil. Y aquí es donde empiezan a aparecer leyes también, unos 3 años después, que empiezan a proteger también a las mujeres dentro de lo que es la actividad laboral. Leyes similares desde el año 1855, ¿sí?, contemplaban algunos aspectos como por ejemplo la ventilación, ¿sí?, dentro de lo que eran el ambiente laboral, sobre todo en la parte minera, y la protección de aquellos túneles que ya no se estaban usando, donde se tenían que señalizar, ¿sí?, se tenían que usar, por ejemplo, con el tema de las calderas tenían que tener ya sus válvulas adecuadas, ¿sí?, sus manómetros, ¿sí?, y se empieza a exigir en el año 1855 que todos los equipos o dispositivos para levantar algún tipo de carga tuviesen sus frenos y sus señalizaciones o indicaciones adecuadas, como por ejemplo cuánto es lo que podían llegar a levantar, ¿sí? O sea, el levantamiento, cuánto era la carga que ese equipo podía llegar a soportar. Que hoy en día nosotros lo vemos con los aparejos, cuando hacemos un servicio de higiene y seguridad, cuando asesoramos a alguien, que le pedimos que por favor el aparejo tenga cuál es la carga máxima que tolera ese equipo para poder hacer un levantamiento, o muchas veces nosotros lo vemos en los autoelevadores, cuando también debe tener colocada cuál es la capacidad máxima, ¿sí?, que debe tener de carga. Entonces ya en el año 1855, en Inglaterra, ya tenían estas leyes del trabajo infantil, del trabajo a la mujer, la protección de la mujer dentro del trabajo, ¿sí?, y obviamente protección en máquinas, protección en las máquinas, ¿no es cierto?, de vapor, y en todo lo que eran dispositivos para poder hacer levantamiento de equipos. Entre 1818 y 1883, acá lo tenemos por ejemplo Marx, ¿sí?, que empieza a interesarse por el derecho de los trabajadores, ¿sí?, acá empieza a ver como un indicio de lo que es la sindicalización, donde esa sindicalización sirve como un canal, como un nexo, para poder mejorar las condiciones de seguridad, ¿no es cierto?, y las condiciones laborales entre los trabajadores. O sea, esto era un nexo entre el trabajador y la patrona, ¿sí? Entonces ya tenemos, ya a partir de este año 1818, con Marx, por ejemplo, la aparición de esa sindicalización, llamémoslo, ¿sí? En 1886, en Chicago, ¿sí?, hay un despiole más o menos, ¿sí?, entre todos los trabajadores de industria, ¿sí?, donde se establece las 8 horas de trabajo. De ese despiole que hubo, con huelga, con manifestaciones, con paradas de máquinas, ¿sí?, o sea, una huelga así general, ¿sí?, lo que se saca en limpio es que se reduce y se empieza a establecer una jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Para el año 1848 ya se había iniciado una legislación sanitaria para la industria. Y en el año 50 empiezan a haber inspecciones para poder verificar que realmente se cumplan esas normas sanitarias dictadas en el año 48, ¿sí? Ahora, en el año 1850 nosotros vamos a encontrar el primer sistema de extinción contra incendio, obviamente en Estados Unidos. De ahí que con posterioridad empiezan a emanar todo lo que son las reglamentaciones de la NFPA, que nosotros hasta el día de hoy
¿sí? Seguimos usando, porque se van renovando todos los años, para cuando tenemos que hacer, por ejemplo, ciertas evaluaciones o ciertas recomendaciones en cuanto a lo que es extinción de incendio. Entonces las NFPA a mí me van a hablar de lo que es la capacidad extintora, cómo tienen que ser los nichos hidrantes, cómo tienen que estar ubicados, ¿sí? Cómo tienen que ser las cañerías, ¿sí? Por donde va a circular el agua, ¿sí? De esa cisterna, que a mí me puede llegar a apagar un incendio en caso, ¿no es cierto?, en una determinada industria o en un determinado establecimiento. Entonces ya a partir del 1850, ¿sí? Nosotros empezamos a ver, ¿sí? Los primeros datos de ese sistema de extinción de incendios, que hoy lo seguimos viendo con las famosas NFPA. En el 68 aparecen todo lo que son las leyes de compensación del trabajador, ¿sí? Y se forma el primer instituto de higiene, ¿sí? En el año 1875 en Múnich, Alemania, ¿sí? Fíjense que yo vengo hablando todo lo que pasó en Europa y todo lo que pasó en América del Norte, ¿sí? Todavía en Argentina, nada. ¿Qué pasa en el año 1874? Francia e Inglaterra empiezan a formalizar, ¿sí? La salud y la seguridad ocupacional en toda Europa. Y ya en el año 90, el 1890, se empieza a generalizar en todo el mundo. Todo lo que tenga que ver con legislación que va a proteger a los trabajadores y a la sociedad en sí contra esos riesgos, ¿sí? Que son derivados de la actividad laboral. Ahora, para el siglo XX, ¿sí? Empiezan a aparecer, ya teníamos avances técnicos, pero el siglo XX fue el boom de todo lo que era el avance técnico, empieza a aparecer lo que es la globalización, ¿sí? Empiezan a manifestarse ya fuentes de energía eléctrica, ¿sí? Aparecen las fuentes de energía termodinámica, ¿sí? Dentro de lo que es y obviamente dentro de lo que son digamos, los domicilios, ¿no? O sea, el hogar, y empiezan a aparecer todo lo que es la concepción, ¿sí? Sobre la administración del trabajo, ¿sí? En donde esa administración del trabajo lo que va a hacer es poder darle una institución, ¿sí? A la seguridad industrial. Entonces, con el siglo XX es como que empieza el boom. Perdón, chicos, es terrible la tos. Empieza todo ese boom, ¿sí? De lo que es la formalización y la institucionalización de lo que es la seguridad industrial. Ahora, en Harvard, en Estados Unidos, aparece la primera casa de estudios superiores. Sabemos que Harvard es la universidad, una de las universidades más importantes que tienen los Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué hace Harvard en 1918? Empieza a dar los títulos de licenciado en higiene y seguridad. No sé si tenían este dato. Fíjense, 1918. Y a la par, ese mismo año, comienza a funcionar todo lo que es la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa también en 1918? ¿Sí? Se firma el Tratado de Versalles, ¿sí? Donde dentro de, digamos, de ese tratado, establece cuáles van a ser los principios, ¿sí? En prevención de accidentes que después, posteriormente, va a tomar la OIT, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la OIT? Toma esos principios de ese Tratado de Versalles del año 18 y en 1921, ¿sí? Crea esa área que está dentro de la OIT, que es el Servicio de Prevención de Accidentes, donde nosotros podemos sacar un montón de material, como son las directrices, ¿sí? Que las venimos usando hasta el día de la fecha. Directrices. No son normas que las tenga que implementar, ¿sí? Obligatoriamente. Todo lo que dice la OIT son directrices, que a mí me va a dar, ¿sí? Para poder realizar una mejor gestión, ¿sí? De la prevención de los riesgos del trabajo.
Ahora, ya para el año 60, todo lo que es seguridad industrial pasa a ser, ¿no es cierto?, parte de una ciencia y de una profesión. ¿Qué es lo que hace esa ciencia y esa profesión? Aporta conocimientos y técnicas necesarias para lo que es el trabajo dentro de la industria, con un objetivo, que ese objetivo, ¿cuál va a ser? Eliminar, si se puede, los riesgos derivados del trabajo, o en su defecto, minimizarlos, ¿sí? Si yo elimino o minimizo riesgos, lo que hago es reducir costos que están asociados con la producción. Y cuando hablo de costos asociados con la producción, voy a hablar, por ejemplo, de un ausentismo, ¿sí?, por algún tipo de accidente o enfermedad de origen laboral. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en todo lo que es el resto del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI? La seguridad y la higiene laboral empiezan a ganar un poquito más de interés. No solamente de los organismos de Contralor o de la OIT, ¿sí?, o de la OMS, donde también tengo ciertos tratados y directrices, sino que ya empieza a tener un poquito más de interés dentro de lo que son las empresas, ¿sí?, los empresarios, ¿sí?, los políticos y los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos gobiernos, no vamos a decir que es el nuestro, pero muchos gobiernos de muchos países, ¿sí?, han implementado, ¿sí?, todo esto de lo que es la cultura de la seguridad y salud ocupacional, y han invertido mucha plata para lo que es la creación de normas, de directrices, ¿sí?, de procedimientos, poder difundirlas, ¿sí?, entre la población, hacer, digamos, inspecciones o auditorías de forma periódica a las distintas organizaciones, ¿sí? Cuando hablo de organizaciones, obviamente voy a hablar de todo lo que es la industria manufacturera, como también aquellas que brindan algún tipo de servicios, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que ocurre a nivel internacional, ¿sí?, donde hay una necesidad, ¿sí?, de que parte desde la época de la Revolución Industrial, ¿sí?, de poder implementar, ¿sí?, formas o directrices adecuadas, ¿sí?, y seguras para evitar casualmente la cantidad de muertes que se producían al año por accidentes de trabajo y por enfermedades, ¿sí?, laborales. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Argentina? ¿Qué piensan ustedes que pase en Argentina? ¿Están ahí o se durmieron? Acá estamos, profe. Acá estamos, Estamos, profe. Profesora, estamos, profe. Bueno, ¿qué piensan ustedes que pasa en la Argentina? ¿Qué pasa o qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la Argentina? A ver. Aparte de copiar toda España, Claro, sí, o sea, más allá de todo lo que nosotros hemos visto, ¿qué es lo que ha pasado en la Argentina? ¿Qué piensan ustedes que pasó en la allá Argentina por el 79, en materia de seguridad e higiene? creo que también tuvo una evolución este, con lo que ha sido la migración de todos los tipos de trabajo, de información también relacionada a toda la industria local. Bien. ¿Quién más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos que saber qué ha pasado en la Argentina, a ver. No recuerdo. Ay, 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 ay. A ver, ¿alguien más por ahí?
que ustedes sepan, la Argentina fue uno de los primeros países de lo que es América Latina en poder hacer, ¿sí?, legislaciones sobre lo que es seguridad y salud laboral. Ahora, ¿qué pasa en la actividad? Hoy, en la actualidad. ¿Qué pasó? Primero, en el año 1914, ¿sí?, se sanciona una ley que es la ley 9688, ¿sí? Esa ley definía algunas enfermedades que tenían que ser indemnizadas, o sea, se le tenía que poner la tarasca, ¿sí? Sí o sí. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora, una persona contraía una cierta enfermedad, ¡pum! Con esa ley 9688, el empleador le tenía que poner la plata, tenía que indemnizarla, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ¿qué decía esa ley? Que definía al empleador como el responsable de la salud, ¿no es cierto?, de la seguridad de todos aquellos empleados que tenía dentro de su empresa, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos hablando de 1914, o sea que a mí ya me estaba dando un indicio, ¿sí?, de legislación sobre lo que es seguridad laboral, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En la actualidad, todas las leyes que surgieron, nunca se les dio bolilla, ni en la parte pública ni en la parte privada. O sea, hoy en día hay un poquito más digamos, de meticulosidad por parte del empleador a raíz de los juicios, ¿no es cierto?, laborales que fueron teniendo a lo largo de todos estos años por incumplimiento a la legislación, ¿sí? Bien. Entonces, si yo en el año 1914 ya tengo sancionada la primera ley, donde me dice que ciertas enfermedades profesionales, ¿sí?, tenían que ser pagadas si las adquiría un trabajador por el empleador, 70 años después, con la promulgación de la ley 19.587, ¿sí?, donde aparece esa ley de higiene y seguridad, ¿sí?, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Preservar, mantener la integridad, ¿sí?, pero no solamente la integridad física, sino psicofísica de los trabajadores. ¿Y qué me decía a mí? Fíjense, 70 años después, ¿sí? Tenés que proteger la vida, tenés que preservarla y mantenerla, vos, empleador, ¿sí? Tenés que prevenir, reducir, eliminar, aislar, ¿sí?, los riesgos, ¿sí? Estimular a tu gente, desarrollar la prevención de los accidentes, ¿sí? Prevención, desarrollar, la ley ya me hablaba de desarrollar la prevención. Estamos hablando del año 72, ¿sí? Donde, ¿a qué me está diciendo? ¿Qué me dice esa ley? ¿Sí? Me dice que se tiene que crear el servicio de higiene y seguridad. Y no solamente el servicio de higiene y seguridad, me dice que también tiene que haber un servicio de medicina del trabajo. ¿Y eso qué me marca a mí? Una prevención y una asistencia, ¿sí?, donde yo voy a poder determinar cuáles van a ser las medidas mínimas, ¿sí?, de seguridad que tengo que implementar para que la gente no se me dañe, ¿sí?, y donde yo voy a tener que usar la estadística y me voy a tener que nutrir de otras disciplinas y de otras profesiones, ¿sí?, para poder casualmente realizar esa prevención adecuadamente, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y qué me dice a mí esa ley del año 72? Me habla de cómo tienen que ser las características constructivas, ¿sí?, de los establecimientos. Me habla de cuáles son las condiciones de higiene y seguridad que tiene que cumplir. Me habla de las máquinas, de las herramientas, me habla de la parte eléctrica, ¿sí? Me habla de la protección personal. Año 72 ya me estaba hablando de los EPP, ¿sí? Y me dice que el cumplimiento de esa ley es obligatoria, ¿sí?, para todos los empleadores, pero también es obligatoria para todos los trabajadores, ¿sí? Y que yo como trabajadora tengo el derecho de hacer, cumplir, de exigir que esa ley se cumpla, ¿sí? Ahora, más allá de esta ley, ¿qué me dice a mí el artículo 14 bis de la Constitución? ¿Sí? ¿De qué me habla el artículo 14 bis? ¿Cómo, Javi? Tendré que buscarlo.
Tendré que Me habla de buscarlo. todos los derechos que yo tengo, ¿no es cierto?, como ser humano, los derechos como ciudadano, ¿sí? Donde también se incluyen los derechos laborales, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que Y después todo tengo, empezó como, todo empezó en vista de reparar los daños causados por el trabajo y luego la prevención para evitar la generación de esos daños allá por eso. En el 72 es la 19.000, ¿cómo, Javi? Se escuchó la de, entrecortado. la de 1972 es la 19.000. Claro, que A posteriormente en ver, el 79 se reglamenta. Pero yo ya tengo un reglamento. marco jurídico, ¿no es cierto?, que viene de varios años, que no solamente va a estar dado por la Constitución, sino que yo también tengo tratados, ¿sí? ¿Se entiende? Tengo Sí, tratados y tengo convenciones sobre derechos humanos, ¿sí? Y sí. esos tratados y convenciones sobre derechos humanos tienen jerarquía que es constitucional. Entonces, si yo me voy a ese tratado de derechos humanos y me voy a ir a lo que es la Constitución y me voy a ir a un artículo 75, ¿sí? O me voy a ir a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, de Derechos Sociales, Derechos Culturales, ¿qué me va a decir? ¿Sí? Que son todas cosas nuestras. Los estados partes del presente pacto, ¿sí?, reconocen cuáles son los derechos de toda persona, ¿sí? Y entre los derechos de esas personas, ¿cuál está? El goce de las condiciones de trabajo que tienen que ser equitativas, que tienen que ser satisfactorias, ¿sí? Y que además aseguren la seguridad y la higiene en el trabajo. Me lo están diciendo ya pactos, ¿sí?, tratados de los derechos humanos, ¿sí? Entonces nosotros también teníamos cosas, no solamente Yanquilandia, los ingleses, ¿sí?, los italianos, los franceses, los griegos en su momento y los romanos. Acá también surgieron muchas cosas, ¿sí?, que no se las tuvieron en cuenta, ¿sí? Yo tengo la ley, por ejemplo, la 24658, que es la ley que me va a aprobar el protocolo, ¿sí?, sobre los derechos humanos, ¿sí? El protocolo de San Salvador. ¿Y a mí qué me dice? Que yo tengo que tener condiciones justas, ¿sí?, condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo. O sea que ya tengo antecedentes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, pero ¿Sí? ¿Y qué me va a decir a mí la Constitución? La Constitución me dice que yo tengo que tener, ¿sí?, que la persona, ¿sí?, o sea, la persona, el individuo, ¿sí?, tiene que tener derecho especial en lo que hace a salud y seguridad, ¿sí? Porque hay un derecho que habla de la preservación de la salud, el cuidado de la salud física, ¿sí?, de la moral del individuo. Yo estoy hablando de la moral del individuo. Y van a decir, ¿qué tiene que ver la moral del individuo? ¿Ustedes creen que una persona que trabaja en condiciones deplorables, su moral está alta o está baja? Un tipo que va a trabajar en una empresa que no se le da calzado de seguridad, que no se le da ropa, que no se le da los elementos necesarios, ¿cómo es la moral de ese tipo? Baja. Bajísima. Baja, Entonces, profe, me está bajísimo. diciendo que no solamente tengo que preservar la salud, ¿sí?, sino que también yo tengo que preservar su moral, ¿sí? ¿Se entiende? la identidad sí, Exactamente. Y después ni hablemos de todos los tratados y todos los convenios que tiene la OIT, ¿sí? Porque yo en la OIT tengo un montón de cosas. Tengo el convenio 155 que a mí me dice, a ver, el de 155, es el que me habla de la seguridad y salud de los trabajadores, ¿sí? Después tengo el convenio 187 que me habla de lo que es la promoción para la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿sí? Después tengo eh, otro convenio que me habla del trabajo de mujeres y de menores de 18 años, con todo lo que son los trabajos prohibidos, ¿sí?, para que esas personas hagan. Que no es un convenio, es una ley de acá de la República Argentina, de allá me parece que por los años 30. ¡Años 30! ¿Se acuerdan cuando allá en el mundo los ingleses, en el viejo mundo, dijeron, che, pongamos, ¿no es cierto?,
empecemos a regularizar el trabajo de la mujer, ¿sí? O sea, la mujer dentro de la actividad laboral, y el niño ya no puede trabajar. ¿En qué año fue? 1800 y chirola. Bueno, en el año 30, si yo no me equivoco, tenemos una ley que me establece eso, ¿sí? Y en el año 30 y pico, yo tengo la famosa ley de la silla, no sé si alguien la recuerda, ¿sí? En donde a mí me dice que en todo lugar de trabajo tiene que haber una silla, para que la gente que esté ahí por lo menos se siente, una silla con respaldo, ¿sí? Y es una ley del año ñaupa, ¿sí? Sí. Y después a eso sumémosle todos los decretos que empezaban a aparecer, y los que siguen apareciendo. Entonces, ¿cuál es el principal problema que nosotros tenemos en la Argentina? Que a pesar de que tenemos mucha legislación, ¿sí?, la bolilla que le estamos dando es muy poca. Claro. ¿Entiende? No cumplimos la No mayoría. ocupan lo que corresponde. ¿Se entiende? Cosa que cuando vos decís, a ver, si los chicos, los pitiyanquis, ¿sí?, diría el amigo, si los pitiyanquis, ¿sí?, allá en el 1800 y pico, ¿me entendés?, me empezaron a crear en 1900 y algo, yo ya tenía, ¿sí?, ciertas leyes que me marcaban cómo tenían que ser los sistemas de extinción, y lo fueron modificando y lo fueron agregando, y yo hoy tengo las NFPA, que me sale un ojo de la cara comprarme una, pero las tengo, y es algo, ¿no es cierto?, que a mí me sirve, como puede ser, vos vas a otros países, ¿entendés?, y encontrás los extintores, como debe ser 2 tipos de extintores, porque no solamente vas a tener un triclase, sino que vas a tener otro tipo de extintor, que puede ser un BC, por ejemplo, ¿sí? Acá Pero no, le más allá de metamos eso, ABC a todo, ¿sí? como Vos dice tenés el profe, Sprinkler tenés en la mayoría de los lugares. Acá, ¿en cuántos lugares tenés un sistema de sprinkler, de rociadores? ¿Sí? Y en O sea, los lugares donde hay sistemas solamente incendios, que son muy pocos en La Rioja. exactamente. Donde vos tenés concientizada una población, ¿sí?, a toda una población, y vos en una casa común y corriente encontrás un extintor y una luz de emergencia. Levantemos la mano, levanten la mano porque los quiero ver en el Zoom. ¿Quiénes de ustedes tiene un matafuego en su casa y una luz de emergencia? A ver. yo tengo Yo lo puedo tengo decir de que matafuegos no. descargados. Yo también Yo lo puedo pensé. decir de que no, y que siempre es un tema que lo pienso y digo lo voy a hacer y nunca lo hago. Y como Cierto, sí. bombero, Yo también siempre siempre digo digo voy a que comprar y voy a tener y nunca. Si corta la luz, la vela. ¿Sí? A la luz de Yo la tengo, vela. profe. No, yo no tengo directamente. Somos pobres, no tenemos Yo matafuego. tengo, ¿El profe, celular? porque se me prendió fuego dos veces un lavarropa, entonces por miedo tengo matafuego a causa de eso, digamos. Bueno, pero tuviste que pasar por una cierta situación para Y tuvo poder... que parar algo, digamos, para Exactamente. tener. Yo, por Exactamente. ejemplo, profe, justo ahora estoy poniendo a cargar la luz de emergencia, porque cuando hubo un corte la otra vez a la noche que fue de luz, lo teníamos sin cargar. Así que ahora está enchufado para... Bueno, para que ustedes vean, ¿no? Tiene que suceder algo para que nosotros tomemos conciencia y digamos, bueno, yo tengo que tener esto. Pero a ver, Profe, nosotros somos profesionales de la higiene y seguridad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un el conocimiento, ejemplo. exactamente, pero tenemos un conocimiento, donde hoy vamos a decir, che, mira, necesitamos tener una lucecita, porque ya va a haber un temblor, ¿me entiendes? Alguna cosa, y se cortó la luz, ¿hacia dónde disparamos? Nos chocamos todo lo que encontramos, ¿sí? Juguete de los niños, el perro que estaba acostado en el pasillo, lo que venga me choco, porque no veo. Ahora, si nosotros fuéramos público en general, que no tenemos los conocimientos de higiene y seguridad, ¿cuántos de nosotros, seamos sinceros, tendría un matafuego o una luz de emergencia en la casa? No, nadie, ninguno. ¿Entienden? Sin ir más Entonces, lejos, las bocas de agua, digamos, de incendio que tienen que haber en la ciudad, si nos ponemos a ver de todas las que había o que hubo en su tiempo, hoy en día no hay ninguna. Las taparon, le pasaron una vereda por arriba con hormigón y chao, fue. Bueno, funciona. cultura. Hay una cultura generalizada que tiene que cambiar, pero va a llevar tiempo, claro, años, obviamente, décadas. Sí, es cierto. obvio. Ahora, ¿pero por qué pasa eso? ¿Qué es lo que veíamos en las filminas anteriormente? ¿Sí? Que hay una inversión, o sea,
Claro. Empezó el siglo XX, ¿sí? Empezaron a ver todo esto, empezaron a aparecer esos tratados, esos convenios, hay una inversión por parte, ¿sí?, de ciertos países, ¿sí?, de ciertos gobiernos, donde dicen, bueno, le apostemos a la seguridad, porque una empresa que tiene mucha ausentismo, ¿sí?, por bajas laborales, no le conviene a la empresa, ¿sí? Y si esa empresa tiene mucho ausentismo, se está en pérdida. Y si todas las empresas de tu país o de tu zona empiezan a tener pérdida, o sea, ¿dónde está tu Producto Bruto Interno? ¿Qué generás como país, como zona? Entonces, creo que es una acción articulada, ¿sí?, entre varios gobiernos, ¿sí?, empleadores, o sea, propietarios, ¿no es cierto?, funcionarios, ¿sí?, trabajadores, para poder lograr cumplir, ¿no es cierto?, con lo que es la prevención de los riesgos laborales, ¿sí? Bueno. Convengamos que los que más falencias tienen, digamos, son, por así decirlo, el ente controlador. Porque si empezamos a ver, el Estado es lo que mejor tendría que estar para después de ahí empezar a concientizar para afuera, y es lo que Sí. peor está. Sí. Exactamente, Bueno, el exactamente. otro día, Mariana, disculpa, profe. Esto porque hubo un comunicado por parte del gobierno referido a la 24, a la ley. ¿Qué quisieron decir? ¿O es una falsa publicación, un falso comunicado respecto a que Sí, es cierto. no sabría decir ahora exacto con palabras técnicas, pero de alguna manera, o no sé si omitían o renunciaban a cierto este, marco legal referido a la 24 por parte de los entes públicos? Mira, la verdad que no sé qué es lo que ha pasado con eso, porque si vos lees bien el veto de la ley, el fundamento te dice, o sea, que como ya hay una ley, digamos, nacional, veo como que estaba al vicio, ¿sí?, adherir, porque ya es una ley de carácter nacional, ¿sí? Pero por otro lado, o sea, por un lado podría interpretarse como ese lado, por ahí, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué miércoles vas a adherir, ¿sí?, si ya tenés vos una ley de carácter nacional, donde obviamente todos le tenemos que hacer caso? Pero por otro lado, fíjate que no fue la ley 19.587, sino que fue la 24, ¿sí? La 24 La es la 24, la de, 24, sí. claro, es la de digamos, la ART. Entonces, por un Bien. lado, como esa ley, ¿sí?, que es la ley, no es de higiene y seguridad, sino de riesgos del trabajo, es una ley donde a vos te dice, o sea, te habla de todo lo que son los derechos, obligaciones de las partes, dentro de las partes está, digamos, el Estado, y donde te dice que si no tenés una RT tenés que ser autoasegurado, entonces, viste, a lo mejor viene por ese lado, ¿no? No tengo ganas de ser autoasegurado y no tengo ganas de cubrir al empleo público, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos como que no sabes por dónde interpretar. Yo cuando la leí primeramente, en el boletín interpreté eso, sí, bueno, ¿para qué van a adherir si en realidad, o sea, es una ley nacional? Pero, viste, en que la lees rápido y después dije, para, no es la 19, está hablando de la 24, entonces la asocié por ese lado, dije, me parece que no tienen ganas de ser autoasegurados, viste, y a ver, si tenés un accidente que te atienden la obra social y punto, por ese lado, ¿sí? Porque vos también tenés la ley de residuos peligrosos, la 24051, donde la provincia adhiere mediante, ¿no es cierto?, una resolución a esa ley de adhesión, como lo es la ley también de impacto, la resolución de adhesión de impacto ambiental, ¿no es cierto?, y demás. Entonces, también podrían haber hecho lo mismo, decir, bueno, ¿para qué vamos a adherir si ya tenés una ley nacional? Entonces, me cerró, ¿sí?, me dio vuelta así la croqueta, de decir, bueno, posiblemente haya sido por eso, ¿no? Por la actividad pública, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo, la verdad que no puedo, es medio confuso, ¿no? O sea, tiene una doble interpretación. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ¿y acá qué tenemos? Hacemos referencia a lo que es prevención, ¿sí? Continuando con esto, ya saliendo de lo que es un poquito la historia, ¿sí?, de lo que pasó en el mundo y lo que pasó y pasa en la Argentina.
yo tengo la palabra prevención, que la mencionamos a lo largo de este trayecto histórico que hemos hecho, ¿no? Ahora, cuando hablo de prevención, ¿a qué hago referencia? Hago referencia a lo que es prevenir, y la acción y el efecto de lo que es prevenir, ¿sí? Me preparo con anticipación a algo que puede llegar a ocurrir. Me anticipo, ¿sí? Si yo voy a hablar en materia de seguridad, prevenir es ver venir algo, anticiparse, ¿sí?, a la ocurrencia de algún tipo de accidente, de algún tipo de daño, de algún tipo de pérdida, ¿sí?, no deseada, ¿sí? Y riesgo, que también mencionamos que era riesgo, ¿sí?, porque hablamos de riesgo, prevención de riesgo, prevención de accidentes, prevención de esto. Bueno, entonces, ¿qué es riesgo? ¿Sí? ¿Riesgo qué es? Lo que depara la providencia te dice a vos, ¿sí?, su sentido etimológico, ¿sí?, que viene del árabe, ¿sí? Se vincula a lo que es la proximidad de un posible daño, ¿sí? O sea, el riesgo es la vulnerabilidad, ¿sí? La vulnerabilidad que tiene un individuo, una persona, como también una vulnerabilidad que tiene una sociedad. Entonces yo cuando hablo de riesgo, no solamente hablo de un riesgo ocupacional, ¿sí?, donde ahí va a estar la vulnerabilidad de una empresa, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo hablar de riesgo ambiental, donde ahí va a estar la vulnerabilidad de una determinada población, de un determinado lugar, ¿sí? Esa vulnerabilidad me da paso a un riesgo, ¿sí? Voy a tener también un riesgo económico, donde me va a hablar de la vulnerabilidad, ¿sí?, que puede llegar a tener una empresa, por ejemplo, ¿sí?, las finanzas de una empresa. Ahora, cuando yo hablo de prevención, ¿sí?, cuando yo hablo de riesgo, ¿sí?, lo que tengo que comprender, ¿sí?, es que al unir prevención y al unir riesgo, prevención de riesgo, ¿sí?, lo que tengo que saber es que con esa prevención de riesgo yo me voy a preparar, ¿sí? Me preparo con alguna medida, ¿sí?, donde me voy a anticipar, ¿sí?, a que pase algo, a algo que puede llegar a ocurrir. Entonces, esa prevención de riesgo me da la posibilidad de anticiparme a algo que pueda llegar a pasar, ¿sí? ¿A quién le va a pasar? Al individuo con un accidente, con una enfermedad, ¿sí?, a la propiedad con algún daño a la propiedad mediante algún incidente, ¿sí? Entonces, con esa prevención de riesgo me anticipo, ¿sí? Yo ya sé qué es prevenir, yo ya sé qué es el riesgo, entonces tomo las medidas necesarias y estoy ahí, a la defensiva. Vení que te espero, porque yo ya sé cómo voy a actuar. Eso es prevención de riesgos, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Ahora, la prevención de riesgo es muy importante dentro de lo que es el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo, querramos o no querramos, siempre lo vamos a asociar con la probabilidad o la posibilidad, ¿sí?, de que le ocasione algún cierto daño al trabajador. Entonces, por eso la prevención de riesgo es importante implementarla dentro de lo que es mi sistema de trabajo. Y cuando hablo del sistema de trabajo, hablo del hombre, de la máquina y del entorno, ¿sí? Eso es lo que me conforma mi sistema. Después vamos a hablar del sistema entorno, ¿sí? Pero mi sistema laboral es el hombre, la máquina, y la máquina puede ser el puesto, la actividad, la máquina, ¿sí? Lo generalizamos. Y mi entorno. Dentro de mi entorno, ¿qué voy a tener? La relación con mi jefe, la relación con mis compañeros, los turnos que trabajo, cuántas horas trabajo, ¿sí? Si tengo una carga física, si tengo una solicitación mental, la iluminación, el ruido, ¿sí? Todo lo que es higrotérmico, todo eso forma parte de mi entorno laboral, ¿sí? Esta prevención de riesgo tiene objetivos, ¿sí? Y ese objetivo fundamental que tiene es reducir los accidentes de trabajo. Si yo reduzco los accidentes de trabajo, ¿sí?, lo que hago es minimizar los casos que pueden llegar a ocasionar, ¿sí? ¿Se entiende?
Entonces, para hacer prevención de riesgo, yo lo que tengo que ser es organizado, ¿sí? Porque esa prevención de riesgo es un sistema organizado que forma parte de la actividad laboral, ¿sí? Cuando voy a hacer prevención de riesgo, ¿qué voy a tener en cuenta? ¿Qué es lo primero que yo tengo en cuenta para poder hacer una buena prevención de riesgo? Voy a ver cuál es el entorno, ¿sí? Voy a evaluar, ¿sí? Ahora, si yo tengo que hacer una evaluación del entorno, voy a contratar a un profesional que esté, obviamente, familiarizado con la materia. Si yo voy a hacer prevención de riesgos laborales, ¿contrato un contador? No. Contrato a alguien que esté especializado en prevención de riesgos laborales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer ese especialista? Licenciado, técnico, ingeniero con posgrado, arquitecto con posgrado, ¿sí? Ese prevencionista de riesgo, ¿qué hace? Va a estudiar cuáles son las condiciones que tiene ese puesto de trabajo. Y una vez que estudie esas condiciones, puede identificar cuáles van a ser los peligros, ¿sí? Si yo identifico esos peligros, le puedo asignar, ¿sí? Primero lo voy a calificar, ¿sí? Puedo cuantificarlo, puedo saber, ¿no es cierto?, agregándole, asignándole un valor, ¿sí? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que ocurra? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la probabilidad del daño? Si ese daño va a ser grave, ¿sí? Si va a ser un daño leve, ¿sí? O si va a ser un daño medio. ¿Estamos? Una vez que yo estudié el puesto, que identifiqué los peligros, que le asigné un número a ese peligro, ¿sí? Lo que voy a hacer, le asigno ese número al peligro y lo transformo en una probabilidad. Yo tenía la posibilidad de la ocurrencia, ¿sí? Ahora puedo llegar a tener la probabilidad de la ocurrencia porque hay riesgos, ¿sí? Hay peligros que se van a transformar en riesgos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que tengo todo esto identificado, ahí empiezo con lo que son las medidas de prevención. Ahí empiezo a actuar, ¿sí? Prevención, ¿sí? ¿Para qué? Para eliminar si se puede, ¿sí? Y si no puedo eliminarlo, ¿qué voy a hacer? Minimizarlo o reducirlo. Sabemos que el peligro siempre va a existir. Nosotros lo que hacemos es minimizar, reducir o eliminar la probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad, ¿por quién está dada? Por el riesgo. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. Ok, Entonces, si yo voy a resumir, ¿qué voy a decir? Que la prevención de riesgo va a ser el conjunto de esas actividades que van a estar destinadas a poder evitar la ocurrencia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, ¿sí? ¿Mediante qué? Técnicas de reconocimiento, técnicas de evaluación, técnicas de control, ¿sí? Si yo tengo esas técnicas, yo reconocí, evalué y pude controlar, ¿sí? Yo minimizo la probabilidad de la accidentología, ¿sí? Y aumento la productividad de la empresa. ¿Por qué? Porque el trabajador se va a sentir mucho más seguro, ¿sí? Y un trabajador seguro es un trabajador feliz. Y un trabajador feliz es un trabajador motivado. Eso lo vamos a ver después, todo lo que es liderazgo, motivación, ¿sí? Entonces, eso básicamente, en resumen, es la prevención de riesgo. Es un conjunto de actividades que a mí me va a permitir evitar que ocurran los accidentes de trabajo, mediante el reconocimiento, la evaluación, ¿sí? Y el control de esos riesgos que yo tengo dentro de lo que es el ambiente de trabajo, ¿sí? Ahora, esa prevención de riesgo se va a dividir en dos, que es la seguridad industrial, ¿sí? Y la higiene industrial. Higiene industrial, nosotros ya la habíamos visto, ¿sí? En el cuatrimestre pasado, donde sabemos perfectamente que con las medidas preventivas evitamos enfermedades profesionales. Ahora, con la seguridad industrial, lo que voy a evitar es la ocurrencia de accidentes de trabajo, ¿sí? Bien, entonces, higiene y seguridad en su conjunto
¿sí? Es una representación de un campo que es multidisciplinario, se intervienen varias disciplinas, ¿sí? Que me permite proteger la vida, preservar la salud y el bienestar de los trabajadores. Bienestar psicofísico, ¿sí? Ahora, dentro de la seguridad e higiene, con ese objetivo que es la preservación de la vida, de la salud y el bienestar psicofísico del trabajador, ¿sí? Yo voy a tener higiene, que ya la vimos, que es la que se encarga de todo lo que es el control, ¿no es cierto?, de los agentes de riesgo que a mí me van a producir enfermedades de trabajo dentro, ¿sí?, de mis tareas diarias, pero también tengo la seguridad, que son todas esas medidas que yo voy a tomar, medidas técnicas, ¿sí?, que van a evitar que se produzcan accidentes de trabajo, ¿sí?, evaluando, controlando todo lo que son esos factores de riesgo, ¿sí?, de riesgo físicos, como puede ser un atrapamiento, un aplastamiento, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Cuál es la importancia que tiene, por ejemplo, la prevención de los riesgos dentro de la organización? Muy simple. Es importante porque nosotros sabemos que higiene y seguridad va a proteger el bienestar de los trabajadores, ¿sí? Si yo protejo el bienestar de los trabajadores, minimizo o elimino los accidentes y las enfermedades, ¿sí? Entonces, con las normativas que yo tengo dentro de la empresa como fuera de la empresa, yo puedo, mediante la prevención de riesgo, ¿sí?, realizar un trabajo de la manera más óptima, ¿sí?, para reducir esos riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice Núñez, ¿sí?, dentro de la organización hay cambios. Una organización está viva porque a medida que va pasando el tiempo se van produciendo cambios, ¿sí? Adquisición de nueva tecnología, nuevo personal porque se jubila una parte e ingresa parte nueva, ¿sí? Permanentemente, ¿sí?, las organizaciones están en cambios, ¿sí? Entonces, a raíz de esos cambios, Núñez dice que el concepto de prevención es cada vez más relevante, ¿sí?, permitiendo poder darle un enfoque dinámico a lo que es seguridad y salud ocupacional. Dinámico, no está estanco. Si la institución, la organización, ¿sí?, cambia, entonces la higiene y seguridad tiene que tener un enfoque dinámico. No tiene que estar dormido, tiene que cambiar, ¿sí?, a la par de esa organización. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conformar principios, ¿sí?, principios que van a ser básicos, ¿sí?, y que yo voy a utilizarlos para poder prevenir cualquier tipo de anomalía, deficiencia, ¿sí?, que yo pueda encontrar dentro de esa organización del trabajo, dentro de ese sistema de trabajo, ¿sí?, y que me pueda llegar a perjudicar un daño a la salud, no solamente física, sino mental de mi gente, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia. La organización cambia, listo, yo cambio igual que la organización. Voy dinámicamente a la par, ¿sí? Y establezco principios, establezco normativas para que la gente que trabaja ahí, ¿sí?, tenga salud, tenga bienestar, ¿sí? Entonces la empresa sí o sí tiene que tomar conciencia de que es importante la prevención de riesgo, que es importante tener un profesional que nos ayude, que nos guíe, ¿sí?, y si se puede establecer un sistema integrado de seguridad e higiene, y cuando hablo integrado, integro seguridad, higiene, calidad y ambiente por el otro. Que no necesito ir y pagar al organismo certificador, va a decir, certifico las normas. No, no, no. Puedo ocupar parte de esas directrices que tiene las distintas normas, hacerlas mías, ponerlas en práctica, estandarizarlas sin necesidad de ir y pagar al organismo certificador y tener la chapa certifiqué. Porque no me sirve de nada certificar si no lo voy a después mantener en el tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo tomar esas directrices, que la OIT me dice, yo tengo sistemas de gestión, toma esas directrices, son tus directrices. No me está dando la obligatoriedad, no me dice, tenés que certificar las normas sí o sí.
¿sí? No es mandatorio, es algo que a mí me dice, úsalo, te va a servir, ¿sí? Entonces la empresa tiene que contar con profesionales, ¿sí? Y con sistemas de gestión que estén integrados, que formen parte de un todo, ¿sí? Yo teniendo un sistema integrado, y vuelvo a repetir, no necesariamente certificado, lo que hago es disminuir la accidentología laboral y las enfermedades, ¿sí? Y si yo disminuyo eso, aumento la motivación y aumento la productividad dentro de mi empresa, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Voy a dejar de Sí, compartir. Bueno, ¿no les molesta que cortemos acá? Pues ya vieron que ya no puedo más. Cosa que la Hablamos. próxima clase, no, sí, No hay ya problema. ya va a salir toda la grabación de la clase con mi tos, qué horror, chicos. Para la próxima clase vamos a ver esta materia anteriormente era como muy estructurada, ¿sí? Este año he decidido, yo siempre me gusta cambiarle, por más que hace mucho tiempo que la vengo dando, todos los años me gusta cambiarle algo a la materia, ¿sí? Y agregarle cosas nuevas. Entonces, este año, bueno, vamos a ver obviamente a DuPont y todo lo que es la curva de Bradley, que es importantísimo y nos sirve mucho a nosotros para saber dónde estamos parados, ¿sí? De qué parte del mundo estamos parados. Y eso nos ayuda, o sea, como punto de partida para mejorar las condiciones de seguridad. Pero vamos a ver también todo lo que es la CIMAT, las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿sí? Y les voy a dar un trabajito, el primer trabajito que van a hacer, cuando veamos esas condiciones, les voy a dar un enlace para que vean un fragmento de una película, que después si ustedes la quieren ver completa, la pueden ver, la película es muy, muy buena. Yo les paso un fragmento porque necesito que después que veamos CIMAT, ustedes analicen, ¿sí? Es duro, es un fragmento duro, ¿sí? Ya estamos grandes y tenemos que saber lo que pasa en el mundo real y lo que pasó en el mundo real, ¿no? Un fragmento duro, pero necesito que ustedes lo vean, ¿sí? Para lo cual van a tener que estudiar y leer el material de CIMAT, ¿sí? Entonces, próxima clase vamos a continuar con lo que es la curva de DuPont, vamos a ver todo lo que es la curva de Bradley, vamos a ver conceptos básicos, para terminar con esta primera unidad, conceptos básicos de lo que es la prevención, o sea, accidente y demás, o sea, cosas que ya hemos visto. Vamos a ver las causas básicas, ¿sí? De los accidentes, y vamos a ver para la segunda unidad todo lo que es comunicación, todo lo que es liderazgo, todo lo que es capacitación, ¿sí? Para ya después poder entrar, una vez que veamos lo básico, ya poder entrar en lo que son las CIMAT, ¿sí? Condiciones y medio ambiente de trabajo, ver ese fragmento, analizarlo, y ya después veremos un poquito más en todo lo que es los riesgos derivados de lo que es la seguridad, como por ejemplo un riesgo eléctrico, ¿sí? Ver un poquito más de legislación también. ¿Estamos, chicos? Así que bueno, nos estamos viendo con ustedes jueves de la semana que viene, si Dios quiere, ¿sí? ¿Alguna duda que haya quedado, alguna pregunta que quieran hacer? El material de estudio, profe.